Parte 2. Naruse me había despertado profundamente en la noche, porque en el sueño que tuvo esta noche, su contenido fue demasiado estimulante para ella. ¿Por qué? Porque tengo ese sueño otra vez. La cara de Mio se barrió con la vergüenza. Bajo la manta, había una cantidad increíble de calor, un sueño que le había dado calor y una dulce calidez que le causó escalofríos por todo su cuerpo. Pero esto no era algo que pudiera controlar, ya que en su sueño, ella se había topado con un evento que causó que su cuerpo se calentara. La otra parte en su sueño no era otra más que su amo, Toho Basara. Empezamos con los sueños húmedos de Rikura, grados-grados, asterisco. El contenido de ese sueño fue algo que tuvo lugar después de la pelea con Solhear, después de que Basara había forzado un beso sobre ella en la habitación de Basara. Mio en ese sueño había estado en el extremo receptor de la mayor parte del éxtasis y placer en la cama de la habitación de Basara, y había llegado al clímax continuamente una vez tras otra. Sin embargo, eso fue algo que ya había experimentado. La principal fuente de su vergüenza estaba en realidad en el hecho de que Yuki, María, Cesti y Sera estaban allí. Solo el propio Basara era suficiente para ocuparse de Mio, pero sin embargo, incluso Yuki y las demás se habían unido a la diversión. A saber, Basara sin camisa, y las 4 restantes llevando ropa interior lasciva, que habían despojado lentamente a Mio pieza por pieza, y habían jugado sin escrúpulos con sus pechos, nalgas, muslos y sus otros puntos sensibles. Experimentando cantidades abrumadoras de placer, Mio ya había perdido el control en una medida impensable, y se había mantenido gritando, Oni-chan, Oni-chan. En sus buenos momentos. En realidad en inglés decía hermano simplemente, pero preferí dejarlo a como siempre grita Mio XD. Al final, al igual que la parte inferior de su ropa interior estaba a punto de ser retirada, Mio había abierto los ojos. Ahora, si no se hubiera despertado, ¿qué habría pasado? Cuando pensaba en el sueño. Fuwa. Kuke. Una sensación repentina de su pecho izquierdo causó que Mio levantara la manta para echar un vistazo, solo para encontrar a María, que se había colado bajo su manta mientras dormía chupando su pecho izquierdo como un bebé. Siendo capaz de deshacer los botones de la ropa de noche sin que ella se diera cuenta, ella era de hecho digna de ser llamada una sukubo. Después de haber cogido al culpable responsable de que tuviera ese sueño, Mio en silencio levantó la mano para darle un golpe. Mamá. La boca de María liberó el pecho de Mio, y murmuró. Así. Mio hizo un pequeño suspiro, y con cautela se levantó de su cama para no despertar a María, debidamente abotonó su ropa de dormir, y después de tapar a María, dejó en silencio su habitación. Mio se dirigió hacia el cuarto de baño en el primer piso. Habiendo sufrido un terrible sueño, había liberado una bastante cantidad de sudor. Cuando llegó al primer piso, vio algo de luz que salía por debajo de la puerta que brillaba en el pasillo desde el vestuario. Alguien se olvidó de apagar las luces. Mientras pensaba esto, Mio abrió la puerta y se dio cuenta de que alguien ya estaba allí. Con solo una bata de baño, de pie detrás de la puerta había una chica que poseía algún tipo de belleza transparente, Nana Kayuki. Probablemente que acaba de terminar de tomar un baño, su pelo estaba todavía húmeda, y todavía había algún tipo de humedad del vapor como emana de su cuerpo. Oh, por favor. Al ver a Yuki, Mio dijo defraudada. Ella no estaba enojada con que tomara un baño en el medio de la noche, desde que ya había llegado a hacer lo mismo. El problema que tenía era que, al tomar un baño, por favor, al menos cierra la puerta. Después de la pelea con Solhear, Mio, quien no podía dormir debido probablemente al haber recibido un golpe de Basara, al forzarla y besarla en la cama de su habitación, nunca podría confiar en su propia racionalidad de nuevo, y había instalado cerraduras para los cuartos de baño al día siguiente, para evitar que María o Basara irrumpieran mientras se bañaba, y para evitar cualquier malentendido causado por Basara. Al final, Yuki no cerraba la puerta, y ni siquiera colgaba el letrero, baño en uso. Tienes suerte de que fuera yo esta vez. ¿Qué pasa si el que hubiera irrumpido hubiera sido Basara? Si fuera Basara, que me viera no sería un problema. O mejor dicho, yo tenía la esperanza de que fuera Basara. Me encanta Yuki sinceramente, pero lo lamento Yuki, antes que ti están Chisato y Zest como waifus para mí, sé. Yuki continuó con desánimo. No hemos tomado un baño juntos en mucho tiempo. Me esperaba que fuera Basara. No que acabamos de tener un baño juntos hace 4 días, dejando la pelea con Solhear a un lado, había sido solo hace 3 días. Mio dio un suspiro indefenso, ante la escena en la que Yuki estaba deshaciendo el nudo de su bata, y con su mano extendida hacia la canasta se mantuvo pulsando el azul. Alto ahí, ¿ahora qué? Mio no pudo evitar detener a Yuki quien llevaba una camiseta azul.
Y la otra parte tuvo una reacción como que no sabía lo que había hecho mal. ¿Por qué tomaste la camiseta de Basara desde la cesta que contiene la ropa sucia? Si no me pongo algo inmediatamente después de salir de un baño, voy a coger un resfriado. Entonces lleva tu propia camiseta. ¿No tienes algo más? ¿Mi error? Yuki respondió en tono de disculpa. Voy a compartir la camisera de Basara contigo. Eso no es lo que quise decir. Mio arrancó la camisera de Basara lejos de la mano de Yuki, y la lanzó de nuevo en el cesto de la ropa. Entonces, se quitó la única ropa que llevaba puesta, su ropa de dormir y sus bragas descoloridas, y las arrojó al cesto de la ropa. Si dices que deseas la camiseta de Basara que tiene que ser lavada, al menos obtén su permiso primero antes de llegar a tomarla. Mio entonces entró en el cuarto de baño. Ya no puedo soportarlo más. En primer lugar, Mio comenzó a lavar el sudor de su cuerpo, antes de comprobar la temperatura del agua. Afortunadamente, Yuki no se olvidó de volver a llenar el agua caliente hace un momento, por lo que la temperatura del agua era bastante cómoda. Y al igual que eso, Mio bajó todo su cuerpo en la bañera, justo cuando Mio estaba a punto de dejar escapar un suspiro relajado. Podría ser la razón por la que Yuki llegó a venir al baño en el medio de la noche, al igual que Mio, que había sufrido una gran cantidad de sudor al acabar tenido el mismo sueño. Al igual que ella estaba pensando esto. Incómoda, de repente sintió un escalofrío a través de ella. El contenido de ese sueño con todo el mundo ahogándola en el placer, aquel flashback de repente volvió a su mente. No creo que necesite explicar lo que es un flashback. Ese sueño no podría haber ocurrido en la vida real, ¿verdad? La razón por la que empezó a dudar fue que cada vez que la maldición afrodisíaca se había activado, la dulce calidez siempre empañaría su conciencia y su racionalidad, y el sentido de la vergüenza siempre sería eclipsado por el placer que Basara le daba, haciendo que su sentido de la línea entre la realidad y los sueños se desenfocara. Así, no sería extraño que cualquier cosa que ella pensara fueran sueños, fueran reales. Sin embargo, Naruse Mio negó tal posibilidad. Siendo la razón Cest quien fue dejada atrás por Solgear y la madre de María, quienes ya habían abandonado la residencia Touhou y regresaron al reino de los demonios. Después de levantarse de la bañera, Mio lavó su cuerpo y pensó en lo que sucedió en ese día. Hace 2 días, el día de la pelea con Solgear, se habían puesto en contacto rápidamente con la facción conservadora. Ayer, llegando a la residencia Touhou para buscar a Cest y Sera, fue el demonio que dijo ser la hermana mayor de María, y un demonio acompañándole, Jairo Takigawa. Lars, ¿verdad? En ese momento, Mio y Yuki le habían oído presentarse a sí mismo. La razón por la que habían aceptado con calma ese hecho fue que Basara ya les había dicho que Takigawa era un demonio de antemano, y la cooperación que había hecho antes. Pero el demonio femenino que había venido a buscar a Cest y Sera había comenzado una guerra en miniatura con Mio, Basara y Yuki. Incluso si fuera para la protección de su madre, María todavía había traicionado a Mio, el señor de los demonios y la facción conservadora. Por eso, como se esperaba, iban a querer que se entregara a María. Ya habían decidido rechazar la demanda cuando se hiciera, y el demonio femenino por las órdenes de sus superiores tenía que llevarla aunque inconsciente. La demanda final que se hizo fue de la madre de María, Sera. Realmente fue increíble. La situación se resolvió con solo una sonrisa. A pesar de que la apariencia externa de Sera era aún más inmadura que la de María, cuando ella había dicho que volvería simplemente en este momento, el demonio femenino lo había dejado pasar a regañadientes, y mostró signos que iba a pedir nuevas órdenes del líder de la facción conservadora, el antiguo demonio hermano del señor Wilberto, Ramsus. Cest también después regresó al reino de los demonios con el demonio femenino. No hubo objeciones por parte de la facción conservadora para asistir a vigilarla y protegerla. Sin embargo, en los pocos días que Cest pasó en la casa antes de que ella regresara al reino de los demonios, fue muy obediente a Basara. Aunque no habían hecho un contrato amo-sirviente, era como si ella hubiera decidido que Basara iba a ser su nuevo amo. Cest no solo era muy linda, sino que su figura también era de primera clase, y ella también tenía el encanto de madurez que Mio y Yuki no tenían. Además, antes de que Cest fuera llevada de vuelta al reino de los demonios, Basara le había dicho: si pasa algo, eres bienvenida en esta casa en cualquier momento. En ese momento ella estaba mirando con ojos llorosos a Basara. Si hubieran estado solos en aquel entonces, probablemente Cest inmediatamente le hubiera dado un beso. Si Cest realmente viviera junto con ellos, algo malo habría sucedido. Cada maldita tierna expresión que hace Cest es como una puta puñalada en mi Koukouro. Sé por qué tienen que ser tan perfectas en esta historia. XD. Pero, al hablar de los encantos de la madurez, había una amenaza aún más grande. Y pensar que una María adulta sería tan hermosa.
Mio había visto la apariencia de una María transformada en la lucha con Solskjaer, y no podía creer que esa hermosa cosa pudiera ser María. Parecía que las posibilidades de que Basara perdiera su racionalidad recientemente eran cada vez más altas. No sería raro si sucediera algo malo si fuera acorralado por una María como tal. Una vez dicho esto, al transformarse en esa apariencia, la cantidad de energía consumida no era pequeña, por lo que estaría bien si no hubiera ningún riesgo en este corto periodo de tiempo. ¡Qué situación peligrosa! No puedo soportarlo más. Después de lavar todo su cuerpo, se lavó la espuma producida antes de salir del cuarto de baño. Al no ver a Yuki en cualquier lugar en el vestuario, Mio tomó una bata del armario para vestirse, y solo para darse cuenta de que faltaba la camisera. Esa idiota, parece que Yuki realmente fue a pedírsela a Basara. Si es así, ella no podría perder el tiempo aquí por más tiempo. Entrando en la habitación de Basara en medio de la noche, sin importar si fuera Mio vestida solo con una toalla o Yuki vestida con su camisera, nadie sabía lo que podría pasar. Pero al ver a Yuki yendo encima de su competitividad, esto había puesto el corazón de Mio a gusto. Eso fue porque es muy bueno que una celosa Yuki haga lo que pueda. Albergar sentimientos negativos hacia el maestro de uno se activaría la maldición del contrato homosirviente, básicamente sentiría algún tipo de indemnización por cualquier celos, pero ahora que habían hecho el mismo contrato homosirviente con el mismo maestro, ya no sería como en el pasado. Si Yuki se pusiera celosa, ahora se activaría la maldición. Las posibilidades de tener envidia o celos de ver a alguien que no fueran ellas mismas recibiendo los elogios de su maestro o de ver a otras siendo tocadas, en la más pequeña de las más pequeñas. Pero si se volvía celosa y se activara la maldición, entonces, profundizar su relación con los demás sería difícil, arrastrando hacia abajo a un maestro si había muchos subordinados. Por lo tanto, con el fin de profundizar en la relación entre un maestro y siervo de tales situaciones, la magia que nació había considerado naturalmente evitar tal problema. Sin embargo, incluso si la maldición no se activaba, no podía dejar que Yuki hiciera lo que le plazca, y por lo tanto a toda prisa Mio persiguió a Yuki, solo para luego detener repentinamente sus movimientos. Entonces, Mio se había dado cuenta que la camisera de Basara todavía estaba en el cesto de la ropa. Los líquidos que estaban en la boca de Mio de repente brotaron. Pensando que Yuki se había quitado la camisera de Basara, entonces ella empezó a deshacer el nudo de la bata y trajo esa camisera a su pecho. Idiota, porque estaba abrazando la camisera de Basara tan cómoda. Mio lo había hecho de forma diferente a Yuki, después de haber tomado sola en secreto la ropa sucia de Basara, produciendo así un poco de culpa en su corazón. Esto hizo que la maldición se activara a un nivel superficial, causando que Mio experimentara un placer del roce de la camisera de Basara, con su respiración pesada y su corazón latiendo más rápido, entonces, colocándose la camisera de Basara. Del mismo modo que Mio comenzó a inquietarse por el placer pasando al intentar sentir a Basara. Mio-sama, ¿estás bien? La puerta se abrió de repente. La vista de Mio y María se conectaron, y se congeló a mitad de acción. Yuki no había cerrado la puerta cuando se había ido, naturalmente. Habiendo apenas dándose cuenta de su error, la mente de Mio de repente se quedó en blanco. María puso una gran sonrisa irónica y cerró la puerta. Inmediatamente, los sonidos de jadeos y pasos por tierra hasta el segundo piso se podían escuchar a través de la puerta. ¿Qué pasa? El sonido de subir corriendo las escaleras con toda su fuerza causó que Basara se sumiera en la cautela. No había despertado de eso por sí solo, ya que fue despertado no hace mucho tiempo por Yuki en su bata de baño queriendo preguntarle si le dejaba usar su camiseta sucia. Justo antes, Basara había sentido con la cabeza medio dormido sin saber lo que estaba aceptando, lo que llevó a que Yuki comenzara de inmediato a desatar el nudo, causando que Basara intentara detenerla con todas sus fuerzas y pedirle que regresara a su habitación. Sin saber lo que sucedió en esta ocasión, Basara se preparó para la batalla, y escuchó a través de la puerta desde el pasillo. Basara, Basara, Basara. Escúchame, Basara. Mio-sama acaba de tener un sueño húmedo. Y no solo eso. Ella también se mantuvo balbuceando y dejando escapar sonidos de tono alto. Ella salió de la cama a una hora que no sabía, aparentemente para lavar su sudor, y terminó haciendo cosas impropias en el baño. Mio-sama, justo después del baño, había tomado la camisera de Basara que estaba en la lavandería y fue dejando escapar un sonido lascivo. Uy, ¿qué te pasa, María? Del mismo modo que en silencio se fue a su cama ante la repentina visita, hubo una respuesta nerviosa detrás de la puerta. No pasa nada, Basara. María, ¿qué sueño extraño tuviste? ¿Dormiste a lo tonta? Pero creo que todavía estoy escuchando algunos sonidos extraños.
¿Hay algo mal con tus oídos? Todavía tenemos clases mañana, no vayas a dormirte demasiado tarde. Voy a volver a mi habitación. María, debes conseguir dormir un poco o tendrá que estar durmiendo a lo tonta de nuevo. Buenas noches, comió dejando estas palabras, el sonido de sus pasos remolcando un gran peso se desvaneció en la distancia. Aunque curioso en cuanto a lo que era la escena detrás de la puerta, el sonido de goteo detrás de la puerta provocó el estado de ánimo de una película de terror, causando que Basara no se atreviera a abrir la puerta. María hacía a menudo muchos chistes, y Mio a menudo le daba castigos a ella. Bueno. Todo es probablemente muy bien, supongo. Nadie probablemente notaría el mar de sangre en el pasillo cuando abrieran sus puertas la mañana siguiente, ¿verdad? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.